Podría ser, en cuanto a la temática, podría ser esta una clase de cierre por lo siguiente. Nosotros partimos de una propuesta o de, si se quiere, una tesis que quedó, nunca se sacó de la portada del aula virtual, que era el objetivo, o debería ser el objetivo, de cualquier mm, intento de pensar o de reflexionar sobre el derecho. En ese punto de partida se indicaba lo siguiente. Nosotros decíamos que cualquier fenómeno social, jurídico, político, económico, se apoyaba como propuesta, como teorización, como filosofía, se apoyaba en una determinada imagen del hombre. Esa era la tesis o si quiere la hipótesis a demostrar. Y que esa imagen del hombre eh, nos iba a servir o nos tenía que servir para poder, una vez descubierta la misma, si es cierto que hay algo así como una condición humana, y cuál es, mm, poder juzgar, criticar, evaluar cualquier fenómeno. Puntualmente a nosotros nos interesaría evaluar el fenómeno jurídico. Llegamos a esta clase, que sería el cierre, habiéndonos munidos de muchos elementos, de muchas herramientas conceptuales, fundamentalmente lo que son las perspectivas antropológicas. Defendimos una perspectiva antropológica, indicamos que es la que se corresponde teóricamente con la condición humana, y entonces nos está faltando, para que nuestra perspectiva, nuestra hipótesis sea correcta, sobre todo para contrastarla y hacer ver que la perspectiva hegemónica dominante durante varios siglos nunca fue una perspectiva, una propuesta, y que aún puede mantenerse en algunos ámbitos, o al menos se mantiene en el ideario, en el imaginario colectivo de muchos operadores jurídicos, no resiste un juicio profundo. Si esto fuera posible, y siendo posible, todavía sabemos que queda, como lo habíamos manifestado en clases anteriores, una segunda parte importante, pero que tiene ya, o tendría ya, si nosotros podemos cerrar el ciclo con un argumento que le dé verdad a lo que nosotros proponemos, tendría mucho ganado, mucho adelantado, aunque todavía falte incorporar o profundizar esta lectura para que sea concientizada por todos. Vamos a tratar de hacer esto, cerrar el argumento y demostrar que nuestra propuesta, o la propuesta del derecho, porque no es nuestra, no es inventada, es una propuesta que siempre ha estado como telón de fondo del derecho, y que lamentablemente, esto ya lo han escuchado muchas veces y está bien que así sea porque es necesario, lamentablemente, como tantas otras cosas del pensamiento, de lo humano, se desbarató a partir de las profundísimas crisis que generó una etapa histórica de la que todavía no hemos salido, que se llamó modernidad. Entre otras cosas, la crisis también tocó a lo jurídico. Para hacer esto, vamos a apoyarnos en... Yo subí a Cátedras Virtuales 2 capítulos de un texto muy breve que se llama ¿Qué es el derecho? Pero son 2 capítulos basales, muy bien escritos por un filósofo del derecho recientemente desaparecido, italiano, del siglo pasado, que se llamó Sergio Cota, uno de los más grandes filósofos del derecho, podríamos decir, de la época contemporánea. ¿Mm?
y con un dato muy fuerte. Un filósofo italiano, de alguna manera más cercano a la vertiente continental romanista o latina, diría que los clásicos de la perspectiva dominante o hegemónica, que eran fundamentalmente, como les conté en la clase anterior, anglosajones, por eso a veces hay disparidad en la terminología cuando ellos hablan de derecho. La obra de Sergio Cota es conocida, no lo suficientemente conocida y difundida, tiene varios trabajos, entre ellos Itinerarios Humanos del Derecho, un texto que en algún momento se utilizaba en la cátedra. Otro trabajo como este, que es un libro pequeño condensado, una de las últimas traducciones que se llama ¿Qué es el derecho? Después también una perspectiva fenológica y existencial sobre el derecho, es otro de los textos. Las raíces de la violencia, que es un libro chiquito, chiquito por el tamaño, por la edición y por cantidad de páginas, pero es absolutamente recomendable, lo utilizamos para seminarios, que se llama Las raíces de la violencia, uno de los más lúcidos ensayos sobre un fenómeno que hoy contemporáneamente nos acucia. Es una obra, a pesar de su tamaño, impresionante porque analiza el fenómeno de la violencia, alguna referencia tal vez pueda hacer y haya hecho en las clases, desde un ángulo de policausal o interdisciplinario o de múltiples causas. La modernidad nos legó también como lastre y como error al momento de pensar respuestas unidireccionales. La monocausalidad es uno de los grandes defectos que arrastramos las sociedades actuales producto de este desbarajuste en las ideas y en las cabezas que se generó a partir del siglo XV o XVI. La monocausalidad implica, entre otras cosas, tratar de resolver todas las cuestiones, todos los problemas o descubrir como fuente de los problemas siempre solamente una causa. ¿Mm? Esto se ve claramente, por ejemplo, en todas las controversias, debates cotidianos e incluso intelectuales. Y otros textos más. Pero también es importante porque está Héctor Neri, cuando trabajó su propuesta del derecho, Profe, perdón que le interrumpa. sí, ¿Cómo se llamaba mono? monocausalidad. La causa. Ay, Mono es gracias. uno. ¿Mm? Sería uno, causas, cualquier problema que se afronte para tratar de desbaratarlo rápidamente y dejar a la conciencia tranquila, se suele decir tal fenómeno es el resultado o se produce por tal motivo. Esto se ve muy frecuentemente en el derecho. Claramente la mayoría de las propuestas, yo lo dije a consecuencia de otros temas, pero no necesito decirlo. Las propuestas, muchísimas propuestas del derecho que tienen que ver con la modificación del status quo y la resolución de conflictos, están acompañadas de propuestas que solo detectan o supuestamente detectan o visualizan un elemento que es el que genera el conflicto. De hecho, al hacer esto, todas las respuestas que se dan eh, terminan siempre cayendo en saco vacío, como es lo que usualmente ocurre con la mayoría de propuestas, y me limito en este caso simplemente a verlo sobre el derecho, aunque tendría argumentos y propuestas para verlo en otros ámbitos, como lo que ocurre usualmente en el derecho, sobre todo en el tema más difícil, en el tema más difícil que toca el derecho y otras disciplinas, que es el tema de la conflictividad. Vamos a ver qué enfoque original le da Cota a la cuestión. Y si quieren una referencia más, pero que ustedes ya pueden deducir, es la conflictividad vista desde el ángulo del derecho obedece a una sola causa, y esa sola causa tiene una sola respuesta, que es la del castigo. Por eso ahora ustedes pueden entender las conclusiones que se sacan. 21 siglos de respuesta a este fenómeno que, como dice Cota, contemporáneamente
casi se mete en cada intersticio de la existencia humana sin que esto mejore, al contrario, se duplique o triplique, diría que a veces hasta nos exime de ofrecer más argumentos. Le decía que Cota es importante porque Negri formula su propuesta, lo cita en varias oportunidades al hacer un recorrido sobre este texto. Vamos a ver la importancia que el autor tiene para nuestra propuesta del derecho y de alguna manera tiene una enorme afinidad con nuestra propuesta, con nuestra perspectiva sobre el derecho, al compartir tanto la condición o el análisis de la condición humana y las conclusiones. Este autor siempre formulaba, él decía que tenía un solo objetivo al estudiar o investigar el derecho, y que él tomaba ese desafío, y ese desafío se lo proponía el propio derecho. Y él decía, si no encontramos la manera de justificar la obligatoriedad del derecho, si no es posible justificar la obligatoriedad del derecho, en ese caso todas nuestras energías han sido puestas en vano y el fenómeno que pretendemos explicar es irrelevante o es otra cosa y no es derecho. Por eso dedicó prácticamente toda su obra a justificar la obligatoriedad del derecho como tal. Dicho esto, veamos entonces primero cuál es su punto de partida. ¿Cuál es la propuesta filosófica y metodológica de Cota? Podríamos decir que tiene un nombre difícil. Su propuesta es una lectura ontofenomenológica sobre el derecho, pero que en realidad es sencilla. El término es largo, pero el significado no es complicado. Vamos a tratar de tener siempre en la cabeza el punto de partida. Nosotros dijimos, el fenómeno jurídico se apoya o tiene como base una determinada comprensión del hombre, una determinada imagen del hombre. El método de Cota es un método fenomenológico ontológico. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando tocamos el tema en algunos casos, la búsqueda de la verdad, y decíamos que la búsqueda de la verdad en los griegos se identificaba con una expresión griega que era aletheia, y aletheia significa desvelamiento? El método fenomenológico implica acercarse a la experiencia, a lo que acontece, a lo que visualizamos, a fin de ir desvelando lo que se nos aparece. De ahí viene la palabra apariencia, ir desvelando para llegar, ¿qué? Finalmente a su esencia. Los griegos decían, la búsqueda de la verdad implica primero confrontarse con lo que nos aparece, el fenómeno. Pero el fenómeno es apariencia. ¿Qué quiere decir que es apariencia? Yo no puedo descubrir en el fenómeno la esencia de aquello que se me presenta, porque está cubierto por velos, decían los griegos. Tenemos que ir sacando de la apariencia, desvelando hasta llegar al final. Inteligir en profundidad el fenómeno y ahí poder descubrir la esencia. Cota se guiaba por una expresión griega que dice que, en definitiva, el fenómeno es el ser en su manifestarse. La realidad, el ser se manifiesta ante los ojos de los seres humanos, pero no se manifiesta de manera directa. Se cubre de cierta apariencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es despojar, separar esa apariencia y llegar a la esencia del fenómeno. Por eso fíjense este dato, ya podemos ir adelantando un dato interesante. La mayoría de las propuestas hegemónicas, al decirnos que el derecho es simplemente la constatación de determinada actividad, de determinados hechos en la realidad, se agota en el fenómeno. Y no puede ir más lejos, pero comete un error
que tal vez de no cometerse dejaría esta propuesta en una simple especulación. La lectura hegemónica no solo define el derecho simplemente como un fenómeno fáctico, como una suma de hechos sociales, sino que allí agota su investigación. Y cuando define el derecho, define su apariencia, no puede definir su esencia. Para llevar a cabo esta tarea, dice Cota, tenemos que pensar primero lo siguiente. El derecho es un fenómeno humano, culturalmente presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Este dato es muy importante. Remarco, él dice, el derecho es un fenómeno, podemos denominarlo la actividad jurídica o fenómeno jurídico, como lo va a hacer en el texto en el primer capítulo, está presente en todas las culturas. Esto ya nos dice algo. Si el derecho está presente en todas las culturas y es una manifestación del hombre, significa que, acá ya hay una primera pista, significa que esa presencia no puede obedecer a una mera causalidad, ¿m? O a una mera coincidencia. Seguramente haya algo inherente en nuestra condición humana que podría explicar por qué el derecho es como es y, en definitiva, cuál es su ser más profundo. De hecho, una ciencia que estudia la cultura humana, como la etnología, coincide, después de años de investigación y de corroboración empírica, que ya en las primeras culturas existía lo que nosotros podemos clasificar, entender o definir hoy como fenómeno jurídico. Entonces, este dato es muy importante. En segundo lugar, este sería la primera etapa de la investigación de Cota, que se corresponde con el texto en el capítulo primero del texto subido al aula virtual. ¿Cuál es el segundo momento? Una vez que nosotros tomamos conocimiento de la experiencia, recuerden esto. Cuando dimos una definición de filosofía, está bien, es difícil, fui allá por los comienzos, en la primera o segunda clase, dimos una definición de filosofía que era producto de un filósofo del derecho holandés, o generada por un filósofo del derecho holandés, que se llamó William Luypen, de la misma nacionalidad que Remy Quan, otro de los filósofos que nosotros estudiamos. ¿Qué decía William Luypen? Que era un filósofo emparentado con la metodología de Cota, aunque filósofo. Cota era un jurista. Él decía, en definitiva, la filosofía consiste en reflexionar, es una reflexión sobre la experiencia vivida. Y fíjense que ese concepto de filosofía, reflexionar sobre la experiencia vivida, se acomoda perfectamente con la metodología que nos propone Cota. Porque Cota, ¿qué nos propone? Reflexionar sobre la experiencia vivida. Antes de reflexionar, ¿qué tenemos que hacer? Percibir la realidad. Antes de la reflexión viene la percepción. ¿Qué es lo que percibimos con detalle, con cuidado? Lo que nos confronta, lo que nos aparece. Una vez que analizamos lo que nos confronta, lo que nos aparece, tenemos que reflexionar sobre esto. Y eso es la filosofía. Reflexionar sobre nuestra experiencia de vida, sobre lo cotidiano. Esto es lo que va a hacer Cota en esa primera etapa y luego va a intentar, una vez que tiene una serie de materiales que vamos a ir contando, llegar al ser más profundo del derecho. Por eso el método se llama ontofenomenológico, es decir, la lectura de lo que aparece para descubrir detrás de lo que aparece cuáles son las condiciones de posibilidad para el que el fenómeno se muestre como se muestra. Comienza la investigación sobre el derecho, diciéndonos que en general el sentido común, cuando o cualquier persona a la que se le consulta sobre qué entiende, piensa o cree o considera que es el derecho, sentido común o un imaginario colectivo, son dos las respuestas o dos las actitudes
o dos las ideas espontáneas que las personas se forman sobre el derecho. Él dice una marcadamente negativa y la otra marcadamente positiva. Estarían en contradicción. La primera idea marcadamente negativa que se forman las personas sobre el derecho es de entender al derecho como un conjunto de imposiciones, de reglas, de obligaciones que de alguna manera coartan, impiden o imposibilitan el uso de su libertad. Es lo que nosotros denominaríamos, o se denomina usualmente como derecho objetivo. Dice Cota, la primera imagen, que es una imagen de alguna manera entrecomillada negativa, lo ve como un conjunto de imposiciones, de obligaciones, de prohibiciones, que de alguna forma van marcando nuestro comportamiento aun cuando nosotros no estemos de acuerdo con esto. Lo que llamaríamos usualmente derecho objetivo. Pero también dice él al mismo tiempo, por supuesto, también las mismas personas podemos tener o tenemos espontáneamente esta percepción, que es dual pero contradictoria, pero al mismo tiempo se nos aparece con una imagen o una portada agradable o benéfica, porque muchas veces cuando pretendemos que se nos tenga en cuenta alguna pretensión o reaccionamos ante algún comportamiento que no consideramos adecuado, inmediatamente lo que decimos es sostener, esto está mal porque yo tengo derecho a tal cosa, o esto me corresponde porque es mi derecho, o corresponde que se haga de tal manera porque es justo, o se me debería tratar de una manera diferente porque es injusto. En todos estos casos, lo que se revela ya es una lectura positiva sobre el derecho, ya no negativa como la anterior. Esa pretensión es lo que clásicamente se denomina derecho subjetivo. Tendríamos por un lado entonces el derecho objetivo, que es entenderlo como una serie, una finísima, va a decir más adelante Cota, una finísima red que normalmente no percibimos, compuesta por restricciones, imposiciones y obligaciones, y por otro lado, aquello que nos hace decir ante algo que nos afecta o que queremos que nos corresponde, tenemos derecho a esto. Es un derecho subjetivo. Esta lectura espontánea, dice Cota, se produce ¿por qué? Porque generalmente los seres humanos, prácticamente todos los seres humanos, aún sin saberlo, nos movemos en el ámbito del derecho. Hay muchísima cantidad de actividades que se hacen cotidianamente y se hacen desde los primeros minutos de vida que tienen que ver con el derecho, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Los ejemplos que pone, ejemplos sencillos, la compra de algo, la venta de algo, el matricularse en un colegio, eh, el exigir cuando se compra algo que se me entregue lo que corresponde, las vinculaciones o las interacciones más sencillas. Todo esto implica que nos estamos moviendo dentro de un ámbito jurídico muchas veces sin darnos cuenta. Por eso que este no darnos cuenta, que en algún momento aparece ya como prestarle atención a lo que nos ocurre, estudiemos o no derecho, va a surgir o va a hacer nacer esta lectura o esta percepción espontánea que va a ir por estos dos lados, positivo o negativo. Nos dice que esta ambigüedad algunos la atribuyen a una cuestión, a un problema semántico. Dice él, hay solamente el inglés, una lengua, la inglesa o el idioma inglés, que tiene dos palabras o dos términos en principio para llamar de una manera el derecho objetivo y para llamar de otra manera el derecho subjetivo. Pero hay muchas, incluidas las lenguas latinas, que tienen una sola palabra para referirse al mismo tiempo al derecho objetivo como al derecho subjetivo. En base a esto, dice Cota, muchos sostienen que en realidad esta contradicción entre las dos expresiones se podría resolver, porque es simplemente una ambigüedad semántica, generando un solo término, o dejando un solo término para referirnos a ambos fenómenos. Pero algunos van más lejos. Muchos dicen,
En realidad, el problema desaparecería y la contradicción desaparecería si nos olvidáramos del derecho objetivo, que es aquel que tiene una impronta negativa, ¿m? Y nos quedáramos con el derecho subjetivo. Nos quedáramos con la parte agradable del derecho, que es el que refuerza nuestras pretensiones. Entonces, olvidémonos del derecho subjetivo, quedémonos con el derecho subjetivo y el problema, la contradicción, las dudas desaparecerán. Y él dice claramente, y esto nosotros ya lo sabemos, dice, sería imposible eliminar el derecho objetivo por su relación con el derecho subjetivo, porque ambos están invincados, como sería imposible eliminar los derechos subjetivos sin eliminar también el derecho objetivo. Es decir, y esto lo sabemos, una pretensión es pretensión jurídicamente hablando porque hay una regla que la permite. Y una regla no es más que la fijación de una pretensión válida para todas. El derecho subjetivo no se podría entender si no hay un derecho objetivo que lo reglamenta, lo protege, lo expresa, y el derecho objetivo no se podría entender si no es afirmando, defendiendo, promoviendo un derecho. El, llegado a este punto, Cota dice, eh, ¿qué es lo que qué podríamos hacer? ¿Podríamos despejar esta duda que se le presenta a cualquier persona, aun cuando no se dedique conscientemente a, a investigar o pensar sobre el derecho? ¿O el problema no tiene solución? Y él dice, hay una solución, la cuestión está en cómo encaramos el conocimiento o la investigación del derecho. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si no, el común, quien no se acerca al derecho, va a quedar presa de esta ambigüedad, con lo cual nunca va a entender adecuadamente lo que sea el derecho. Y él dice, es importante que cualquier persona que toma conciencia de la presencia del derecho pueda entender lo que el derecho significa, que no se quede en la ambigüedad o no se quede en algo que suponga que es irresoluble y que solo puede ser estudiado, comprendido por especialistas. Él dice, es posible definir al derecho, entender al derecho y que cualquier ser humano comprenda cuál es el papel que el derecho juega en su propia existencia. ¿Por qué? Porque o bien, por un lado, si se tratara exclusivamente del derecho subjetivo, se podría generar un error que muchas veces se genera, y que es que consideremos como pretensión, como derecho subjetivo, simplemente un interés o deseo propio. Esto es algo bastante frecuente, uno ve con frecuencia que muchas veces bajo el supuesto manto de que algo me corresponde como derecho subjetivo, lo que yo estoy planteando o pretendiendo que se reconozca un deseo o un interés. Pero un deseo o un interés, como ya lo sabemos, es un deseo o interés particular, no es universalizable, por lo tanto, nunca podría convertirse en un derecho subjetivo. Entonces, no se puede, no podemos correr ese riesgo. Y por el lado del derecho objetivo, evitar algo que también sucede con frecuencia, que al verlo como algo negativo intentemos eludirlo, esquivarlo, para decirlo de una manera más técnica, evitar cumplir el derecho. Y nadie puede poner en duda que una de las búsquedas y a veces de los logros más importantes es el eludir las reglas jurídicas, el esquivar, el evitar su cumplimiento. ¿Mm? No necesitaría extenderme mucho más sobre esto. Por ejemplo, Carlos Nino decía en un texto sobre filosofía del derecho que muchas culturas o muchas sociedades o en muchas sociedades se ve el fenómeno, claramente también estaba hablando de la Argentina y claramente tenía razón y tiene razón, se da el fenómeno de la anomia. ¿Qué es la anomia? La anomia es la falta de reglas o el incumplimiento de las reglas. Esta anomia se debía a muchos motivos, pero fundamentalmente uno de los motivos más importantes es ese carácter eminentemente
represor o constrictor o prohibitivo del derecho, lo que hace que el sujeto busque, eluda su cumplimiento. Si quieren un ejemplo más fuerte y contrastante y estadísticamente inobjetable, nosotros somos uno de los países que culturalmente hablando desconocemos, violamos o no cumplimos, por ejemplo, las reglas de tránsito. Es alarmante y estadísticamente, no solamente nosotros, somos uno de los países que encabeza la lista, el incumplimiento de las reglas de tránsito. Las reglas de tránsito son, si se quieren, una especie de regla jurídica, porque en definitiva es una norma que establece un determinado comportamiento y además un premio o un castigo, básicamente, si no se cumple. Y el índice de incumplimiento de las reglas de tránsito, no necesariamente uno tiene que mirar las estadísticas. Si se mueve en la calle, si se mueve en el tráfico, si se mueve en la ciudad y ve el índice de accidentes, creo que la discusión está. La pregunta es, ¿por qué violamos o incumplimos las reglas? Porque esto también es importante. Otra cuestión en donde se ve también el incumplimiento de las reglas es en materia del cumplimiento de obligaciones. Lo que técnicamente denominaríamos la evasión impositiva, el evadir el pago de impuestos, que también está asociado al sostenimiento de ciertos derechos subjetivos. También es alarmante la evasión respecto de las normas impositivas en este rubro. En definitiva, no nos podemos lamentablemente enorgullecer de esto. Continuando entonces con la reflexión de Cotas, él dice, tenemos que acercarnos o acercar al derecho al común. Para esto, dice él, vamos a hacer un análisis de las causas. Él plantea una propuesta para entender el derecho que implica buscar las causas del mismo. Y analiza 4 causas, o va a hablar de 4 causas. Vamos a tener causa significa lo que lo motiva, lo que lo origina, la causa de algo. Dice, hay 4 causas, habría 4 causas. La primera sería lo que llamamos causa externa o causa morfológica, alude a la forma del fenómeno. Cuando queremos investigar un fenómeno, preguntamos por sus causas. Un fenómeno natural o un fenómeno jurídico. Y la primera causa que sacamos, que ponemos en el tapete, es la causa externa, la forma. Por ejemplo, si hace una analogía con la biología, y si somos biólogos, lo primero que nos va a llamar la atención o que vamos a intentar comprender o entender o reflejar y describir es la forma de los organismos vivientes. Por ejemplo, una célula. Ya viene el dibujo de la célula, lo que en algún momento todos hemos estudiado. Pero no va a agotar la explicación de lo biológico conocer su forma. ¿Qué haríamos con la célula? A la célula la vamos a poner en un microscopio. ¿Por qué? Por lo que nos interesa es ir en profundidad, salir de la mera forma e ingresar en su estructura. Esto es lo que se denominaría causa estructural. Esta analogía, ¿cómo se traduce en el derecho? En el derecho, la causa externa sería definir, describir o explicar el derecho como un conjunto de leyes elaboradas por el legislativo, promulgadas, sancionadas con fuerza de ley y luego publicadas en el boletín oficial. Esto sería la forma. Fíjense que coincide con lo que nosotros conocemos como positividad jurídica, la manera en cómo se expresa el derecho, sería la apariencia del derecho. Pensemos esto, pues esto lo tenemos que pensar y vincular. Sería la apariencia del derecho. Si yo le digo a alguien, ¿qué es el derecho? Me pregunta alguien, ¿qué es el derecho? Es un conjunto de leyes. Sí y no, más no que sí. ¿Por qué? Porque yo simplemente le estoy definiendo, cuando defino algo pretendo ir hacia el fondo, describiendo su apariencia. ¿Y qué habíamos dicho? La apariencia no refleja la esencia del fenómeno que estamos describiendo.
se queda, es el primer paso. Si quieren, se queda totalmente a mitad de camino. Es importante, pero es el primer paso. Necesitamos averiguar o vamos, como en el ejemplo del microscopio, hacia adentro, hacia lo profundo. Y en esto se han especializado la mayoría de los libros sobre teoría y filosofía del derecho que se han escrito en la contemporaneidad, a partir de un dato que es entender al derecho simple o pura y exclusivamente como un conjunto o un sistema de normas. Porque la estructura del derecho coincide con la estructura de la norma. Es decir, estructuralmente es una prescripción sancionatoria. ¿Cómo se presentaría el derecho, dice Cota, entonces, internamente en su estructura? Como una norma prescriptiva o, si se quiere, una prescripción sancionatoria. Prescripción implica algo, algo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y en el caso de que no lo hagamos, ya lo habíamos estado discutiendo en la clase anterior, esto va acompañado de una sanción. En algún otro trabajo, y esto es importante, Cota nos va a decir, una verdadera prescripción jurídica no es simplemente una prescripción sancionatoria. Una prescripción es una orden dada por un militar, por un sargento, que puede estar acompañada de sanciones. O hace 500 flexiones de brazos, 5 de la mañana, con temperatura de 1 grado bajo cero, o se lo manda al calabozo. Esta es una prescripción, y es una prescripción sancionatoria. Dice Cota, a nosotros nos interesa determinar cuál es la prescripción jurídica, y la prescripción jurídica es la prescripción obligatoria. Por lo tanto, en el caso, no puede considerarse que está justificada. Volviendo a la estructura interna, entonces, norma. La norma es una prescripción sancionatoria, así como la elabora el Poder Legislativo y como surge del Estado de Derecho. Él nos dice, en esta explicación, que es correcta, de estas dos causas, lo que se hace es, ante la pregunta, ¿qué es el fenómeno al que nos estamos acercando? ¿Qué es el derecho? Describirlo, ¿cómo es? Y a renglón seguido cierra con esto, dice, sin embargo, describiendo cómo es el fenómeno que pretendemos conocer, no podemos saber en profundidad su esencia. Nos quedamos a mitad de camino. Y acá me parece que hay que remarcar eh, algo muy fuerte, conclusión que no saca Cota, porque lo que él hace es un análisis eh, más global. Pero fíjense, curiosamente, ¿no? Para problematizar la cuestión, fíjense, curiosamente, en el trabajo del derecho en el Estado de Derecho, y en una de las modificaciones, Héctor decía con claridad que el Estado de Derecho implicaba desnaturalizar el derecho atribuyéndole rasgos que tenían que ver con el Estado. Y ahí aparecía el fenómeno de la ley. Ahora, ¿qué nos decía él? Recuerden esto, que el derecho se terminara convirtiendo en un simple estudio y memorización de contenido legislativo. Coincidencia, fundamentación mayor de Cota esto anterior, porque él dice, describiendo cómo se presenta un fenómeno, no lo conozco. Y Héctor, ¿qué nos dice en el trabajo? En la facultad, o básicamente la facultad de enseñanza del derecho, fue exclusivamente el conocimiento de preceptos legislativos. Ya podríamos sacar una conclusión, que a mí me parece demoledora, pero que hay más argumentos. Entonces no conocemos el derecho, no conocimos el derecho, o no lo conocemos. Si el sistema de aprendizaje que todavía se sostiene es en el 90% estudiar contenidos que tienen que ver con lo legislativo,
no llegamos al fondo de lo que es el derecho. Pero dice él, y esto es cierto, este es el camino que adopta la ciencia del derecho. Si cualquiera de nosotros lo haya estudiado, no lo haya estudiado, lo haya leído o no lo haya leído, eh, podría llegar a la misma conclusión. La ciencia del derecho se limita a explicar o describir cuáles son las normas que integran un sistema jurídico y cómo es el juego lógico de las normas entre ellas. Esto es la ciencia del derecho. Pero además, hasta ahí se llega, ¿por qué? La ciencia del derecho es simplemente explicar y describir. Si ustedes, creo que no lo van a hacer, pero si en algún momento, por una cuestión que tenga que ver con lo que hacen en el derecho de acá en adelante, se fijaran, leyeran o hojearan un libro sobre teoría del derecho de los clásicos, verían que hay muchísimos capítulos o casi el 80% del texto del libro a explicar qué es una norma y cómo es el juego o la relación de las normas entre sí, compatibilidad, ambigüedad, colisión, derogación, y hasta ahí llegan y ahí se quedan. Hasta ahí llegan y ahí se quedan, a mitad de camino. Dice Cota, los motivos por los cuales el derecho hegemónico, la perspectiva hegemónica, cierra la investigación acá, y esto lo hace, por supuesto, Kelsen, que es la fuente, el fautor de todo lo demás. ¿Por qué? Dos respuestas. Una, la primera respuesta sería, como ciencia no podemos ir más lejos, nos tenemos que limitar a describir. Y a lo sumo, si queremos investigar por qué lo plantean los autores como una cuestión aleatoria, de gusto, yo diría hasta casi de hobby, queremos ir un poquito más lejos, nos tendríamos que meter en otras disciplinas. Por ejemplo, tendríamos que ir a la ética, a la filosofía, a la sociología, a la política, y tal vez por ahí incorporamos algún elemento más de aquello que intentamos conocer como derecho. Nos dice el autor, es importante porque esta respuesta de alguna manera refleja lo que hoy es un movimiento, es moda, es un cliché, la interdisciplinariedad de cualquier estudio. Interdisciplinariedad implica que para acercarse a un objeto, a un fenómeno de estudio, hay que recurrir o hay que tener al mismo tiempo y en mente muchas disciplinas. Más allá, como dice él, de que esto es cierto, limita muchísimo como respuesta lo que, eh, lo que es el derecho. Un dato, algunos autores, por ejemplo, Yering y otros muy conocidos, autores modernos, ante la pregunta, ¿puede existir una expresión de derecho que siendo expresión de derecho sea injusta? ¿No? Es interrogante si lo hay. ¿Puede haber una expresión que se califique como jurídico y sea al mismo tiempo injusta? ¿Qué respuesta dan los autores modernos? Los autores modernos, los clásicos, dan una respuesta curiosa. Ellos dicen lo siguiente, en realidad que una disposición jurídica sea injusta o no, o sea injusta, no deja de ser jurídica, porque además esto, el calificarla como justa o injusta, es un resultado a posteriori, es una cuestión de política jurídica, y acá aparece lo que ellos llaman la política jurídica. ¿Qué sería la política jurídica? Dedicarnos a investigar por fuera del derecho por qué algunas reglas jurídicas son injustas. Pero fíjense bien y claramente, esto sería derivar la cuestión totalmente a un ámbito extrajurídico, dejando incólume y calificando como jurídicas disposiciones que deberían ser calificadas de cualquier cosa menos jurídicas, admitiendo que lo jurídico puede ser injusto al mismo tiempo, al unísono o al mismo tiempo. Y una nueva respuesta
aparte de esta que dice que es la típica respuesta kelseniana, es decir, no nos podemos meter más allá de la descripción del fenómeno jurídico, porque esto implicaría, por ejemplo, convertirnos en ideólogos, que la propuesta que formulemos sobre el derecho es una propuesta ideológica, porque, y entonces pone como ejemplo la teoría de Marx, que dice que el derecho sería el resultado de lo que él llama la super o sobreestructura, que estaría explicando el fenómeno que está oculto, que son las relaciones de producción. En definitiva, ir más allá sobre el derecho, no quedándonos en la superficie, implicaría caer en la ideología o bien implicaría caer en la irracionalidad. Por supuesto, esta segunda respuesta es la que más debe ser convertido y es la más fuerte y la que más peso tuvo o puede llegar a tener, y es la típica respuesta que él señala. Conclusión, primera conclusión entonces de este análisis de Cota. No tenemos nada con una simple descripción de lo que sea el derecho. Tenemos meros hechos, mera facticidad. ¿Mm? Y esos meros hechos o esa mera facticidad, como dice él, como decían los griegos, ocultan más que muestran lo que sea el derecho, porque nos estamos apoyando en la apariencia. Cuando Negri dice el derecho es el diálogo, no su formalización, de alguna manera nos está advirtiendo de esto. La forma es la apariencia, pero no nos dice nada acerca de la esencia. Ahora nos lleva a caer en el error en que cayó toda la teoría jurídica al identificar apariencia y forma con esencia. Por eso, y acá tendrían una explicación, una herramienta conceptual más para incorporar, por eso se puede explicar, además, una definición como la de que el derecho es coactivo o como el derecho es un sistema de normas. Hay que seguir, dice. Hay que seguir la investigación, dice Cota, porque no tenemos nada con esto. Entonces, incorpora una tercera causa que ya sale de los cánones de la teoría de la visión hegemónica y sale del canon de la enseñanza de las facultades tradicionales de derecho, que es investigar la causa final. Él dice, tiene que aparecer la causa final. ¿Qué sería la causa final? La causa final sería la finalidad por lo cual está hecho un fenómeno. Es decir, la forma y la estructura de un fenómeno están en función de la finalidad o de la función que ellas persiguen. La forma y la estructura del derecho está ligada a la función que ésta tiene o que el derecho tiene. Y dice Cota, no habría problemas respecto de esta finalidad. La mayoría sería conteste en identificar el derecho como una propuesta para generar un buen orden en la convivencia social. ¿Cuál sería la causa final, según Cota, del derecho? Y él dice, casi todos estaríamos de acuerdo que el fin o la finalidad del derecho sería mantener el orden en la convivencia social. Y agrega, con esto, si esto se lo hacemos conocer al común, es importante. ¿Por qué? Porque él dice de esta manera, el hombre de la calle primero saldría de esa duda o ese problema que tiene al identificar dos lecturas del derecho o dos imágenes contradictorias, la positiva con la negativa. Pero además dice él, y es cierto, tendría una herramienta muy importante para poder juzgar, criticar de alguna manera las reglas existentes. Es decir, ¿se acuerdan la imagen negativa? Una persona que no tiene conciencia del derecho, pero que sí intuye que el derecho es simplemente un conjunto de restricciones, ahora podría dar un paso más adelante y podría pensar o descubrir que ese conjunto de restricciones no es un conjunto de restricciones que está puesto porque sí, sino que tal vez ese conjunto de restricciones le permita vivir de manera ordenada
o convivir de manera ordenada en sociedad. Dice Cota, esto es muy importante. Cuando si el hombre común toma conciencia de esto, esto es muy importante. Ya no ve la regla como algo que está y al que solo puedes someterse o escaparse. Lo ve como algo importante relacionado con la finalidad, que es organizar la convivencia. Uno pensaría a esta altura del análisis que entonces al agregarle la causa final ya estaría completa la propuesta, ya podríamos hablar de una propuesta completa o de algo definitivo. Pero no, Cota dice, sin embargo, no hemos llegado al final del camino. ¿Por qué? Porque también, dice él, muchos podrían en un segundo momento cuestionar si realmente es necesario el orden en la convivencia social. ¿Y por qué habría o tendría que buscarse un orden en la convivencia social? Esto podría ser problematizado, podría ser cuestionado, lo cual implicaría entonces que ya definir o explicar al derecho o comprenderlo por su finalidad no nos alcanzaría, nos tendríamos que dar un paso más en la argumentación. Dice, es lo que hace Cota, da un paso más e incorpora, yo diría que a la luz de muchos autores contemporáneos, magistralmente algo que otros autores contemporáneos no incorporaron, no incorporan. Tal vez no conscientemente, tal vez alguno como que lo podríamos inferir de su teoría, pero no expresamente. Y esto lo hace Cota. Él dice, tenemos que investigar cuál es la causa originaria en el derecho. La respuesta final lo va a dar investigar sobre la causa originaria. Causa originaria, el origen del derecho. Lo que él denomina, utilizando una terminología griega, el ur phenomenon, es decir, el significado más profundo del fenómeno. Todavía estamos a mitad de camino, estamos analizando el fenómeno jurídico, pero estamos, si se quiere, aún en la superficie. No nos metimos en lo profundo. Causa originaria. Y espectacular la analogía que él usa. La analogía que usa es espectacular. Después de muchas idas y vueltas, de muchas lecturas o relecturas, pude comprender una enorme cantidad de textos que mi cabeza tenía por la mitad cuando leí esta analogía al acercarme por primera vez a este librito. Él dice, la analogía es la siguiente, él dice, si nosotros utilizamos anteojos, a la pregunta, en mi caso, ¿por qué usas anteojos? La respuesta sería para ver mejor. Pero acá estaríamos, si se quiere, en la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de usar anteojos en mi caso? Ver mejor. Dice, si en presencia del oculista este nos dice, tenés dificultades para leer, lo que se denomina el problema de presbicia, que es leer y leer de cerca, leer un libro, no se limitaría a eso, te voy a dar anteojos para que veas mejor. Él nos tendría, y nos dice, nos tendría que decir, esto se origina porque hay un defecto en tu visión. Y este defecto en tu visión es la previcia que implica que todo ser humano, con el paso del tiempo, va descubriendo que se debilita su capacidad, en este caso, insalvable, que es leer de cerca. Para eso no se necesitan los anteojos. Quédense con esto en la analogía. Un defecto. Hay un defecto que explicaría los anteojos. Llevémoslo al derecho para ir adelantando entonces ulteriores conclusiones. Pues nos estamos acercando a la esencia de lo jurídico. Hay un defecto. En nuestro caso, ¿dónde estaría el defecto? El defecto lo tendríamos o lo descubriríamos ¿dónde? En la condición humana. ¿Por qué? Porque el fenómeno jurídico es algo elaborado por el ser humano.
si hablamos de un defecto que explicaría la presencia del fenómeno jurídico, ese defecto no va a estar en el fenómeno jurídico, que no es más que el resultado de la actividad del hombre. Ese defecto seguramente está en nuestra condición o está en la condición humana. Con estas cuatro causas, o munido de estas cuatro herramientas, dice él, demos un paso más. Demos un paso más para llegar a entender el verdadero significado del derecho, apoyándonos en esto. Va a dar un paso más y entonces nos va a proponer que nos aboquemos a analizar ciertos fenómenos jurídicos en su apariencia para descubrir qué es lo que hizo que los fenómenos jurídicos sean de esa manera y no de otra. Y va a tomar cuatro instituciones jurídicas o cuatro fenómenos jurídicos, que son la propiedad, las asociaciones o sociedades, las sucesiones y el proceso. Pero, ¿por qué, qué tiene de importante o de interesante esto? Él dice lo siguiente: voy a estudiar cuatro fenómenos jurídicos, cuatro expresiones de lo Profe, jurídico. perdón, ¿las puede repetir? Sí, los cuatro fenómenos jurídicos son la propiedad, las asociaciones o sociedades, las sucesiones o sucesión y el proceso. ¿Qué son estas cuatro instituciones? Ustedes ya las han estudiado. Son fenómenos jurídicos, son instituciones jurídicas, son producto de la actividad jurídica. ¿Por qué toma estas? Él dice, tomo estas instituciones jurídicas porque la investigación ha descubierto que están presentes en todas las culturas, hasta en las más antiguas que puedan rastrearse. Por ejemplo, están presentes en el Egipto inmemorial y están presentes, pone este ejemplo para que se vea la extensión en el tiempo y en el planeta, y están presentes en la China actual, dice en el texto. Y esto es así. Pero ¿por qué va a ser importante analizar estas instituciones que parecen estar en el planeta desde que el hombre aparece? Porque si hay algo que los explica, si hay algo íncito en la condición humana que explica el fenómeno jurídico, este tiene que ser un rasgo no aleatorio, no concomitante. Tiene que haber algo en la condición íncito, en la condición humana, que por eso mismo aparezca en los primeros hombres y en las sociedades actuales. Si esto es así, si descubrimos ciertos rasgos íncitos en la condición humana propio de los habitantes originarios, esto sí ya a nivel planetario, como los actuales, estaremos casi a un paso de entender, descubrir el verdadero significado del derecho. Analicemos o sigamos a Cota en el análisis rápido que él hace de estas instituciones. Dice, solo basta un vistazo, solo hay que echar un vistazo para entender cada una de ellas. ¿Qué es la propiedad? La propiedad, dice, la propiedad sería una institución generada por el hombre cuando el hombre descubre que no alcanza con la mera posesión de una cosa, de un objeto, para luego tenerlo por válido o considerar que se tiene un derecho sobre ello. La mera posesión no alcanza, porque la mera posesión implica que puede ser discutida por otro, quitada, etc. Entonces aparece la propiedad. La segunda, en cualquier forma, propiedad pública, privada, en cualquiera de sus modos de realización. La segunda, las asociaciones. Este es el resultado, la asociación es el resultado de descubrir que varias personas pueden fijarse un objetivo común, conseguirlo y repartirse entre sí
sus beneficios y sus ganancias. Esta es simplemente la idea de sociedades o asociaciones que uno estudia, que estudiamos cuando vamos a la facultad. Una tercera actividad o fenómeno jurídico que es la sucesión. Claramente la sucesión tiene como objetivo mantener en el tiempo la actitud, la actividad, la memoria de alguien o de un grupo o de un colectivo. Es la posibilidad de mantener en el tiempo, porque la sucesión implica un proceso que se da a partir de la muerte de alguien o la desaparición de un colectivo, para que esto se mantenga, dure, se conserve. Y la última, que es sencilla, que es la que a veces se pone como paradigmática para decir que el hombre avanza en términos de civilización, que es la del proceso. El proceso implica resolver algo, alguna cuestión, una disputa o un conflicto, y no por mano propia, sino por un tercero que se supone va a ser imparcial, que será imparcial. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Cota. Porque estos son fenómenos, estas instituciones son fenómenos. Él dice, nosotros tenemos que rastrear en estos fenómenos, tenemos que rastrear en la propiedad, en el proceso, en las asociaciones. ¿Por qué? Porque si rastreamos o reflexionamos sobre estos fenómenos, vamos a descubrir o deberíamos descubrir importantes aspectos de nuestra existencia. Acuérdense, ontofenomenológico, rastrear en la existencia, en la experiencia, aquello que produce o provoca lo que aparece como fenómeno. ¿Qué rasgo de la condición humana hace que aparezcan fenómenos jurídicos como la propiedad, la asociación, la sucesión y el proceso? Veamos. Tomemos, dice Cota, tomemos, por ejemplo, la propiedad. Habíamos dicho que no alcanza con la posesión, no alcanza con la mera posesión. Necesito algo más. Y este necesitar algo más implica que la mera posesión no me da certeza sobre que eso o ese objeto es mío. Con la propiedad yo tengo certeza, esto puede ser discutido y es discutido ante todo, tengo garantía, tengo certidumbre de que ese objeto es mío. Es decir, de alguna manera resuelvo la inseguridad. En la propiedad lo que busco es tener seguridad o certeza que la mera posesión no me da. Vamos a las asociaciones. Esa búsqueda de generar o de encontrarme con otros en la búsqueda de un objetivo, ¿por qué se da? Dice claramente Cota, porque los seres humanos descubrimos que necesitamos de la ayuda de los demás para emprender muchísimas tareas o actividades. Nos damos cuenta que necesitamos de la ayuda de los otros. Por ejemplo, lo ve también en el proceso. Cuando un derecho se ve comprometido que me corresponde, claramente no puedo defenderlo solo. Necesito seguridad y ayuda. Seguridad que puedo validarlo en el proceso y ayuda de un juez, de un tercero imparcial, porque solo no lo podría hacer, salvo que habláramos de un estado de excepción o de una ley de la selva, en donde la garantía de la propiedad de un objeto se basase exclusivamente en la autodefensa, pero sabemos que esto en las sociedades actuales, luego de una larga evolución, no se da. Y habría un rasgo más que podríamos bucear. Fijémonos en la sucesión. ¿Por qué testamos, sucesión testamentaria, y le decimos a alguien que después de muerto continúe
la tarea que yo había empezado. Por ejemplo, el caso de una fundación. ¿Qué queremos lograr? La duración, pero nosotros no podemos vivir indefinidamente, pero pretendemos durar. Pero ¿qué es lo que pretendemos que dure? La obra que hacíamos cuando estábamos vivos. Claramente, dice Cota, lo que buscamos es duración en la memoria, en la ayuda de los albaceas que cumplen el testamento, etcétera. Pretendemos una duración que no podemos conseguir, porque somos seres humanos. Y también, aun cuando no hayamos hecho un testamento, aunque hayamos muerto intestado, suponemos que va a haber algo que va a mantener, nos va a mantener en el tiempo. Entonces, podemos decir que hemos extraído de un análisis un poquito más profundo 3 rasgos inherentes a la condición humana y que explicarían esas instituciones. Vamos a repasarlos. La necesidad de seguridad, la necesidad de ayuda de los demás y la necesidad de duración. Cota dice lo siguiente: no hay ninguna duda que todo ser humano experimenta en algún momento de su vida o en muchísimas momentos de su vida, porque por eso somos humanos, la inseguridad, la incertidumbre por la falta de duración y el fracaso por no haber podido conseguir los objetivos que nos proponemos. Y dice, pero estas necesidades, seguridad, ayuda, duración, ¿solamente las puede proporcionar el derecho? Acá surge una pregunta, ¿solo el derecho nos podría dar seguridad, nos podría dar duración y nos podría suministrar la ayuda de los demás? Dice él, no, no. También, por ejemplo, por rasgos personales podríamos sentirnos seguros. Es cuando uno habla de una persona segura. También una autoestima muy fuerte podría darnos seguridad en ciertos aspectos. También la duración podría venir del lado de la memoria. Aunque no hagamos nada, tal vez el colectivo, la gente nos recuerde. Quedaríamos en la memoria, tal vez quedaríamos en la memoria de pocas personas, que son las personas que nos conocieron o nos quisieron, pero de alguna manera se reflejaría la idea de duración. Y también la ayuda de los demás podría venir de la mano no de que la pidamos, sino de la misericordia, de la solidaridad, de la empatía. Muchísimas veces nos ayudan aunque no lo pidamos, y cuando nos ayudan, cuando no lo pedimos, podemos decir que somos objeto de la solidaridad de otros. Sin embargo, dice él, no alcanzarían estas dimensiones para satisfacer lo más profundo de esas necesidades. ¿Y qué tiene de distinto el derecho respecto de los modos que analizamos? Dice, el derecho tiene una ventaja, que es el que establece de manera obligatoria comportamientos que tienden a satisfacer la misma. La respuesta es rápida y contundente, dice Cota. La diferencia está en que establece comportamientos que son obligatorios. ¿Mm? Por eso tiene una ventaja respecto de los sucedáneos que yo les acabo de explicar. ¿Mm? Pero entonces ahí vamos descubriendo algo, dice Cota. Tenemos que prestar atención a esto. El hombre común tiene que prestarle atención a esto. Acuérdense, nosotros mismos, la ambigüedad entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Empieza a descubrir que esa finísima red de normas o de reglas que nosotros llamamos derecho positivo, tiene, está involucrada con nuestra propia existencia. No es algo que esté por fuera, como un objeto, como algo externo. ¿Por qué? El derecho positivo sería un conjunto o una normativa que tiende a satisfacer necesidades que son eminentemente humanas. Entonces ya empieza a tener un cariz más real el derecho. No lo vemos como algo inaccesible, que nos molesta, ni simplemente como algo que nos garantiza o que nos da un beneficio o logros. No, lo vemos como
una finísima red de reglas que permiten satisfacer estas necesidades. Y avanza una pregunta más. ¿Por qué sentimos esas necesidades? ¿Por qué deseamos seguridad, deseamos ayuda de los demás y deseamos duración? ¿Por qué? Porque acá hay un dato interesante. Esas necesidades también pueden trascender el ámbito del humano. ¿Mm? También podrían predicarse de los animales. También un animal se junta con otros animales. También un animal que procrea, aunque instintivamente esto mantendría la especie, y también un animal se siente inseguro, aunque está munido claramente de algo que nosotros no tenemos, que son estímulos completos. ¿Por qué? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué sentimos esas necesidades? Bueno, primero, porque nos damos cuenta que los objetivos que nos proponemos, que apuntan a la perfección, no los podemos alcanzar, porque tenemos dificultades, porque somos imperfectos, en definitiva. Es decir, somos seres limitados, dice Cota. Hay algo que experimentamos constantemente, el contraste en aquello que pensamos que podemos realizar y en concreto aquellos que podemos hacer en la práctica. Ese contraste que nunca va a poder ser superado ni igualado y que suele generar, entre otras cosas, frustración, nos pone en un lugar de descubrir que somos seres limitados. La limitación explicaría, o en un primer momento, estas necesidades. Pero también sabemos que aunque cuando pretendemos durar, aun cuando tenemos deseos de inmortalidad, y cuando lo vimos en las teorías monistas, las teorías que explicaban el cuerpo, la idea de poder resucitar, la idea de inmortalidad está presente en todo ser humano. Pero claramente, aunque podemos pensar la inmortalidad y la resurrección, sabemos que somos seres finitos. Aun cuando intentamos por todos los medios prolongar nuestra existencia. La ciencia actual y contemporánea es un ejemplo claro de ello. Pero aunque no nos guste admitirlo, la duración, la inmortalidad y ser imperecedero, eso es algo que no se va a poder lograr nunca porque no se corresponde con la propia condición humana, aunque invirtamos miles y miles y miles de millones de dólares en mantenernos unos años más en vida. Somos seres finitos. Y hay una tercera y última nota, que es la siguiente. Descubrimos que no estamos solos en el mundo. Descubrimos que nuestra existencia es coexistencia y que cualquier alcance que le demos a la presencia del otro, cuando Cota dice cualquiera sea el carácter que le demos a la presencia de los demás, está hablando de que o bien lo podemos considerar importantísimos y constitutivos de nuestra propia realidad, ya lo estudiamos, o bien lo podemos considerar consecutivos de nuestra propia realidad. Es decir, que están y a lo sumo podemos utilizarlos. Dice, hay algo innegable, hay algo que no puede eliminarse, y esto lo marcaba Héctor cuando hablaba del dato y la tarea, que somos seres en relación, que nuestra realidad es vivir, es convivir, y que no podemos eliminar la presencia de los otros en nuestra propia existencia. Este dato, somos seres en relación, es ineliminable. Después dependerá que podamos hacer un uso correcto o no de este conocimiento, como les decía, considerándonos como constitutivos o como consecutivos. Esto lo experimentamos los seres humanos, que a diferencia de los animales, dice Cota, somos conscientes de esto. Los animales no son conscientes de su propia imperfección, de su propia indigencia. Los únicos seres, los únicos animales que somos conscientes de esto somos
en la terminología que se usa hoy corrientemente somos los animales humanos. Los seres humanos somos conscientes de esto, los animales no. ¿Mm? Pero el tener conciencia de esto, ¿a qué nos empuja? Nos estimula a actuar, dice Cota. Cuando somos conscientes de nuestras limitaciones, de nuestra imperfección y de nuestra necesidad de entendernos como seres en relación, esto nos empuja, nos mueve a actuar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que somos seres carecientes e indigentes, pero que esta carencia o esta indigencia no es definitiva. ¿Qué descubrimos después de estas tres necesidades? Que somos seres carecientes, que hay una carencia. Esta carencia o indigencia no es definitiva, no es tengo este problema y este problema no lo voy a poder resolver. Es un dato con el cual tengo que contar. Es imposible superarla. No, nos damos cuenta que podemos superarlo. ¿Mm? Podemos superar nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones, por supuesto, en una determinada medida, siempre en términos relativos. Eso nos mueve a actuar. ¿Mm? Pero, y acá ya se mete en la última parte del razonamiento, está llegando al cierre, dice Cota, no obstante esto hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Si bien somos conscientes de todo esto, es probable que caigamos en lo que él llama, y en esto cayó la modernidad, en un subjetivismo. ¿Cuál fue el error de la modernidad? Que también se dio cuenta de esto, que también percibió esto. Caer en el subjetivismo. ¿Qué implica el subjetivismo? El subjetivismo implica que aun cuando somos conscientes de todo esto, nosotros consideramos que los podemos resolver solos, que podemos resolver todas estas carencias y toda esta indigencia y que el yo está por encima de los demás. ¿Mm? El yo en última instancia es la tendencia o es la idea que explica la superación de estos objetivos. Fíjense en Descartes. Pienso, luego existo. Descartes diría, soy limitado, soy finito, estoy con otros, pero todo eso se resuelve porque yo pienso, luego existo, y por lo tanto, como yo soy la medida de todas las cosas. Los griegos decían, el hombre es la medida de todas las cosas. Cota dice, esta expresión griega de que el hombre es la medida de todas las cosas fue luego cambiada por los modernos que reemplazaron el término hombre. En realidad, muchos dicen que lo que se quería decir era que los griegos eran la medida de todas las cosas. Él dice, en la modernidad se reemplazó por la idea de yo. Yo soy la medida de todas las cosas. Y entonces va a ocurrir algo interesante, que es lo siguiente. Él dice, aun cuando nos demos cuenta que necesitamos de la ayuda de los demás, por esta subjetividad, por este subjetivismo a ultranza, muchas veces vamos a ver en el plano de la relación o en el plano de la vinculación al otro como un obstáculo. Acuérdense de lo estudiado en su momento sobre la cosificación. El otro se me va a aparecer como un problema, como un obstáculo al que tengo que superar, al que tengo que resolver. ¿Mm? Y esto nos va a poner de lleno o el inmediato en el conflicto. Si bien necesito de los otros, el otro es un riesgo para mí. Dice Cota, en una primera mirada, en una primera respuesta, el ser humano se va a considerar como en riesgo. Los modernos dicen, los seres humanos estamos en riesgo. ¿En riesgo ante qué o ante quién? Y van a contestar, primero en riesgo ante la naturaleza, a la que no podemos en principio controlar. Fenómenos climáticos, tormentas. Ese es un primer riesgo. El segundo riesgo es el otro, son los otros. ¿Por qué? Porque
claramente lo vimos en su momento. El otro puede ser un obstáculo, pero muchas veces puede ser un obstáculo solamente pensado, meramente pensado, pero otras veces puede ser un obstáculo real al que hay que superar. ¿Qué dijeron los modernos? Si la naturaleza es un riesgo, hay que dominarla. Si los otros son un riesgo, hay que tratar de dominarlos para que si el otro aparece como un obstáculo, me pueda servir de él y convertirlo en un instrumento. Si no lo puedo convertir en un instrumento, lo convierto en un obstáculo y en última instancia lo desaparezco. Lo llevo a hacer algo nada o nadie. Esto exacerba la conflictividad. Pero, pero, si uno piensa o bien pensadas las cosas, puede llegar a descubrir lo siguiente. Aun cuando nos consideremos como un individuo, como un yo, tenemos que darnos cuenta que cuando venimos al mundo, ese yo individual, no es más que el resultado de la relación con otros. Básicamente, el origen genético o biológico de una persona tiene que ver con las relaciones sexuales entre dos personas. Pero además, cuando uno viene al mundo, aunque sea individuo, ya está al salir lleno de influencias. Estas influencias le vienen del exterior y del interior, las influencias genéticas. El individuo ya nace con cierta genética, esto implica cierta predisposición, ciertos rasgos de carácter que después podrán consolidarse o no, madurarse o no, la influencia del entorno, la historia familiar, la historia de vida, la historia común, todo eso no lo inventamos, no lo inventó el yo. Y a eso tiene que adaptarse, y eso lo percibe y eso lo recibe. ¿Mm? Es decir, nos damos cuenta que estamos inmersos en una infinita red de relaciones. Pero, dice él, es difícil de realizar en el día a día. Veamos entonces hasta acá qué conclusiones podemos sacar antes de dar la puntada final. Primero, las conclusiones que podemos sacar son las siguientes. Una reflexión sobre las instituciones jurídicas nos demuestra que estas son el resultado de ciertas necesidades propias de la condición humana. Ayuda, dijimos, seguridad y duración. Que estos rasgos, aunque son muy pocos, no son concomitantes, no son parte de un momento histórico, no tienen que ver con una cultura determinada, sino que podríamos decir tienen que ver con la estructura propia de lo humano. Son o están íncitos en la condición humana. Diríamos, diría Cota, forman parte de la estructura ontológica de aquello que llamamos ser humano u hombre. Y este dato ya es definitorio. ¿Mm? No está en un lugar, en un momento o en un tiempo determinado. Y fíjense, porque lo podemos comparar con la modernidad. ¿Qué es lo que dice la modernidad? La modernidad ensalza o convierte o considera como un rasgo definitorio del humano algo que no lo es. Y al considerar como rasgo definitorio del humano algo que no lo es, algo que es simplemente concomitante, producto de un momento cultural, podría haber sido así y si hubiera habido otras causas podría haber sido de una manera diferente, lo postula como nota de la condición humana. ¿Y qué hace? Da el paso ulterior, que es al elaborar el derecho incorpora ese conocimiento erróneo por concomitante sobre la condición humana y lo transforma en derecho. Estoy diciendo concretamente, la lectura individualista, el individualismo, tomó como rasgo de la condición humana algo que no lo era. Por ejemplo, se ve esto muy bien en Adam Smith. Adam Smith toma como rasgo, como nota de la condición humana, algo que en ese momento se daba entre sus contemporáneos, que era la aparición por determinadas circunstancias de lo que denominaríamos comerciantes, mercaderes, que por supuesto buscaban un objetivo que era descubrir la posibilidad de lucro a partir del intercambio. Pero Adam Smith a este rasgo
que es un rasgo concomitante que tiene que ver con el surgimiento de esa clase por fenómenos culturales, podría haber surgido de otra manera, lo convirtió en un rasgo de la condición humana, porque él decía que el ánimo de lucro, el amor propio y la búsqueda de nuestros propios intereses era parte de la condición humana. Al hacerlo y al errar, esto se trasladó al derecho. Fíjense, todo el derecho moderno está imbuido de esta idea. Es decir, acá te está dando claramente lo que nosotros postulábamos como tesis. Lo que pasa que de manera equivocada. Todo el derecho moderno, ese derecho que nosotros conocemos de los contratos, de las obligaciones, de los códigos, se construyó sobre una idea, una imagen del hombre equivocada, no correcta, distorsionada, como individuo. ¿El contrato qué es? El contrato social del que hablábamos el otro día, ¿qué es? Y todos remarcan esto, toda la modernidad remarca esto. Es un vínculo entre dos individuos, hechos y derechos. Es un vínculo entre dos individuos, hechos y derechos, y en última instancia, el vínculo en cualquier propuesta o en cualquier regla de la modernidad, llámase contrato, ley, lo que fuere, es un convenio, es una instrumentalización del otro. Vuelvo entonces una vez que sacamos estas conclusiones, descubrimos que ontológicamente somos seres indigentes, carecientes. Carecemos de algo para realizarnos nosotros mismos, para llegar a ser lo que podemos ser. Acuérdense, cuando hablamos de las antropologías, esa distinción que hacía Buber entre individuo y persona. Buber ya lo había entendido muy claramente. Inicialmente somos individuos, pero estamos destinados, convocados, llamados ontológicamente, estructuralmente a ser qué? Persona. Pero el ser persona, que forma parte de nuestra condición humana, que es lo que Cota está demostrando con este análisis, no es el resultado de un automatismo, de una casualidad, de algo natural. Es el resultado del tipo de actitud que tengamos con los demás, con los otros. En una cita, y ahora la traigo a colación, en el texto de Negri, que él hace de Cota, Cota dice lo siguiente, dice, el yo es en la medida en que es en relación y fuera de la relación solamente puede pensarse como algo abstracto. Repito el concepto de Cota porque es todo un concepto antropológico. Él dice, el yo es, vamos a hablar en plural, somos en la medida en que podemos llegar a ser en relación. Si nos pensamos fuera de la relación, nos convertimos en una simple abstracción. En lo concreto, en la práctica, en la realidad, dice Cota, una persona que se pensara fuera de la relación y pretendiera vivir en el más nudo, crudo y absoluto ensimismamiento y soledad, se frustraría, sería subhumano, por decirlo de alguna manera. Más allá de que este dato insisto, es fundamentable empíricamente, ontológicamente o filosóficamente, la realidad también puede demostrarnos otra cosa. Acá vamos a hacer una distinción, ya que estamos llegando al cierre, para que se pueda entender bien. Y además, tal vez lo hayan leído en el texto. Los seres humanos nos vinculamos ónticamente de una determinada manera. ¿Qué es ónticamente? ¿Qué significa ónticamente? Que podemos vincularnos siendo seres en relación a través del poder, de la violencia, también del amor y del respeto. Pero ontológicamente, según nuestra estructura, deberíamos vincularnos no a partir, para llegar a ser lo que debemos llegar a ser, no a partir del poder de la violencia, sino a partir del poder del amor y del respeto. O dicho de otra manera, con terminología de Quant, a través de la apertura y no de cierre. ¿Mm? Óntico implicaría apariencia. En las apariencias,
uno podría ver a los seres humanos vinculándose de distinta manera. Si se nos preguntara, si usted ve cómo se vincula a los seres humanos, ¿qué diría si tuviera que responder en función a la manera en cómo ve que se vinculan, qué es su estructura? Y ahí tendríamos que tener muchísimo cuidado para separar la apariencia, lo óntico, el fenómeno, del ontológico, del cero de la sustancia. Solo un análisis más profundo nos puede llegar a decir que aunque nos vinculemos empíricamente con poder, con violencia y también con amor y con respeto, solo ontológicamente somos y lo hacemos a partir del amor y del respeto. Este cuidado que muchas veces no se ha tenido o no se tiene o no se tuvo en la literatura moderna, derecho, sociología, política, fue lo que llevó que generó los errores que se generaron en la modernidad. Dicho esto, dice Cota, sin embargo, la realidad demuestra que el conflicto es parte de nuestra propia existencia y de nuestra propia realidad. Aun cuando estructuralmente estamos preparados para convivir y estamos destinados al otro, diría Quine y diría Luypen, en la realidad, ónticamente, en la experiencia, fenomenológicamente, rechazamos muchas veces esto. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? Y agrega algo más. Él dice, tal es así que dependemos de los demás que esto de hecho nosotros lo asumimos como un dato y nunca lo problematizamos. Ahora lo estamos problematizando. Muchas veces suponemos que somos seres conscientes producto de un crecimiento. Quiero decir, creemos que biológicamente al crecer va creciendo nuestra conciencia. Y él dice, no, 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 no. La conciencia de cada ser humano está precedida por lo que luego va a ser su contenido. De otra manera, solo tomamos conciencia de nosotros mismos, y hoy somos conscientes de esto, cuando previamente, y cuando todavía nuestra conciencia no estaba formada, había otro que estaba presente ante nosotros, porque el otro va a ser el contenido previo que luego va a formar parte de nuestra conciencia. En términos al estilo de Buber, solo cuando entramos en relación con los demás y nos damos cuenta de esto es que empezamos a vernos como yo, diferentes o distintos del tú. Este dato no lo problematizamos prácticamente nunca y creemos que la conciencia es como una cosa natural, así como crecemos y nos crece el pelo, nos crece la conciencia. No, dice Cota, la conciencia es el resultado, está precedido por algo que no es la conciencia y que viene después. Si esto no se produjese en un ser humano, ya sea por medio de una hipótesis o de una experiencia, o recuerden el ejemplo de los niños lobo de Midnapore, que no tuvieron contacto con otro, no tenían conciencia, no tenían lenguaje y no entendían la presencia del otro como una realidad distinta a la propia. Todo esto fue resultado de una larga evolución en la humanidad. Cota lo dice como corolario. Bien, ¿qué le pasa a esta conciencia? Somos conscientes que necesitamos del otro, pero también nos damos cuenta de algo, que la realidad, el otro se puede convertir en un segundo. En términos políticos, utiliza una expresión que utilizaba Carl Schmitt, un politólogo alemán, se puede convertir de amigo en enemigo y también de enemigo a amigo. Y esto sin solución de continuidad. Y esto, dice Cota, es un problema, porque desde sus primeros pasos el hombre ha intuido que la conversión del otro en enemigo, siendo necesariamente un amigo, es peligrosa. Y hoy, dice él, esta conversión del otro enemigo pone a la humanidad en peligro. La humanidad no solamente está en peligro por el manejo de la tecnología y la destrucción de la naturaleza, también está en peligro por el acrecentamiento de la violencia. La violencia implica ver constantemente o que nos hagan ver constantemente al otro como enemigo.
Es decir, plantearnos constantemente que los otros son enemigos. Pero hay algo de cierto, dice él, porque dice, el ser humano no puede estar nunca a la altura de las circunstancias. ¿Y qué sería estar a la altura de las circunstancias? Comportarse como su propia condición humana le indica, y no lo hace, no está a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? A mí este análisis también me parece genial en Cota. Él dice, hay que prestarle atención a lo siguiente. Cada uno de nosotros es un sujeto singular. Y más allá, y el conflicto se puede producir más allá de la buena o mala voluntad que tengamos. Hay que prestarle atención a esto porque esto es contundente y es irrefutable. Él dice, por más buena voluntad que tengamos, hay algo que la trasciende. Y eso que la trasciende es que el conflicto se puede generar o se genera igualmente. Esto es terrible, cierto, pero importante. ¿Por qué? Por la singularidad. Cada uno de nosotros puede saber lo que es la perfección, cada uno de nosotros puede tener en claro cuál es aquello a lo que tenemos que apuntar para desarrollarnos, pero podemos tener un sentido distinto. Cada uno de nosotros tiene un sentido distinto de lo que es la perfección y cada uno de nosotros puede y tiene un sentido distinto de lo que tendríamos que hacer para lograrlo. Y eso es porque somos seres singulares. Y es cierto, seguramente muchos de los que estamos acá tenemos idea de qué es lo que tenemos que buscar o conseguir para mejorarnos, entrecomillado para ser perfecto, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer para lograrlo no coincidamos, probablemente no coincidamos en ello. Y al no coincidir, aun cuando tengamos la mejor buena voluntad del mundo, es probable que se produzca el conflicto. Por eso dice él, tiene esta frase genial, dice, la singularidad del encuentro explica la posibilidad del desencuentro. Esta expresión es genial, la singularidad del encuentro, cuando habla de la singularidad del encuentro se refiere a la singularidad de las personas que se vinculan, explica la posibilidad del desencuentro. Podemos tener conocimiento de lo que nos perfecciona, pero seguramente o tal vez tengamos maneras diferentes de entender qué hacer para conseguirlo. Y esto ya nos puso en la puerta del conflicto. Que no se puede superar, yo agregaría, no se puede superar ni siquiera recurriendo a la figura de la tolerancia. ¿Mm? Por eso dice otra cosa interesante. Por eso no solemos estar a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Porque, y esto también muchos no lo entendieron, nos resulta prácticamente imposible ponernos en el lugar del otro, comprender y aceptar y entender al otro. Mal que nos pese, y esto también es cierto, nos resulta humanamente imposible comprender y ponernos en el lugar del otro, por nuestra propia singularidad. Ahora, cerrando el argumento, dice él, si esto fuese cierto, y lo es, la posibilidad de convertir al otro de amigo en enemigo, esto generaría una inseguridad constante y permanente. Segundo, sería difícil o no veríamos en el otro aquel al que le podemos pedir ayuda, sino aquel que nos estorba. Y tercero, nos sería imposible mantenernos en el tiempo, dadas estas dos condiciones. Es decir, la inseguridad, el aislamiento y el perderse en el tiempo serían constantes de la realidad humana. Él dice, no obstante esto, como posibilidad, es cierto que hay algo en el ser humano que de alguna manera
le impide ver a todos los demás como enemigos. Dice, hay un dato positivo que es que hay algo que nos impide, y es cierto, ver a todos los demás como enemigos, pero esto no nos impide, dice él, y esto es lo negativo, ver a cualquiera como enemigo, a cualquiera, uno, dos, tres o cuatro. Y entonces, fíjense, hablamos de defecto en la analogía. ¿Cuál es el defecto de la condición humana? Dice Cota, el defecto de la condición humana es precisamente esta carencia o esta indigencia, esta limitación, esta finitud, este ser en relación. Es un defecto, claramente es un defecto. Por eso la analogía casa perfectamente. Y está íncito en la condición humana. Nadie escapa porque forma parte ontológicamente de su estructura. Y nadie está a la altura de poder realizarlo o completarlo, solo en parte, por la propia singularidad de cada uno de nosotros. Como decía genialmente, permite el encuentro, pero explica el desencuentro. Entonces, dice Cota, cerrando, aparece y apareció y aparecerá siempre una necesidad que es la de ponernos a resguardo de esto. Buscar un deber común, dice él. Tenemos que buscar un deber común. ¿Por qué un deber común? Tenemos que conseguir un marco que nos permita convivir. Cuando habla de marco, dice rápidamente, tenemos que encontrar reglas, principios, normas o pautas que hagan que nos den regularidad. ¿Regularidad de qué manera? Que generen un deber común. ¿Y en qué consiste este deber común? Evitar, por un lado, que el otro se convierta constantemente, aunque por supuesto ya lo sabemos, resulta imposible, disminuya el cambio. Él dice, utiliza una expresión que seguramente la traducción nosotros no estamos familiarizados, a que las tornas cambien constantemente, a que las cosas cambien constantemente. Que no convirtamos a los otros permanentemente de amigo en enemigo o de enemigo a amigo. Ese marco, ese deber común, fíjense, deber común que viene dado, ¿dónde está la obligatoriedad de ese deber común? La obligatoriedad está que nos lo dice y nos lo indica nuestra propia condición humana. No es un dato que alguien tira, no es un dato que es lindo, no es un dato que gusta, está inscripto, íncito en nuestra condición humana. Y él lo demuestra claramente. Está presente en cualquier hombre de cualquier cultura y por eso está la argumentación de las instituciones jurídicas que leyendo finamente y en profundidad marcan estos datos. No importa, son tres, son muy poquitos, pero son rasgos de la condición humana. Están presentes en todos los habitantes del planeta, hacia atrás, hacia adelante, a lo ancho y a lo largo. Insisto, y esto es indubitable, porque es lo que se expresa o se manifiesta en la experiencia jurídica. Fíjense, como una especie de cierre, fíjense la pobreza de las explicaciones sobre el derecho vigentes, la pobreza, la enseñanza, la explicación del derecho como un conjunto de leyes, la explicación o como dice en una cita en el texto Héctor citando a la Chance, inexplicable cómo los juristas se aferran a la monomanía de la sanción. Acá está la explicación. Para entender al derecho, la pobreza con que se enseña y se explica algo que no es derecho, o en última instancia, si se me permite, desde mi lugar muy simple y, y, por supuesto muy precario al lado de estos autores, es suponer que yo puedo conocer a un ser humano por el tipo de zapatos que usa. Imposible. Un despropósito, una locura, un error, que después se tradujo y se traduce
que ya lo sabemos, lo peor de todo en prácticas. Por eso el derecho, por eso una explicación de este tipo, va a decir Cota, de ninguna manera puede llegar la solución a saber por qué es obligatorio. Todos los formados, todos, entre comillas, subrayenlo, todos en esta concepción del derecho no son o no fueron capaces, empezando tal vez por el que elegirían como ejemplo paradigmático en las facultades, de explicar la obligatoriedad del derecho, incluyendo al propio Kelsen. No fueron capaces de explicar la obligatoriedad del derecho y tuvieron que recaer en la coactividad, falsa obligatoriedad del derecho, dice Héctor, porque se quedaron en los umbrales de la investigación sobre el derecho. Se quedaron simplemente en la descripción, en la explicación. Por lo tanto, una explicación y una descripción no me permite justificar. ¿Y a qué tuvieron que recurrir? Si yo me quedo en la simple explicación o descripción, al estilo de la pirámide, al estilo de la Constitución, al estilo de la gradación constitucional, al estilo de la jerarquía de las fuentes, lo único que puedo explicar es cómo, en última instancia, una regla es válida en función de que la primera regla existente positiva determina que siguió un procedimiento y tiene que ser válida. Y hasta ahí llegamos y ahí nos quedamos. No justifica nada. Esto fue este es el resultado teórico e intelectual todavía subyacente, producto del modelo hegemónico del derecho. Esta es nuestra perspectiva. Yo creo que acá cierra, porque creo que hemos cumplido con el argumento con el cual iniciamos. ¿Cuál era el argumento con el cual iniciamos? Todo derecho tiene por detrás una determinada imagen del hombre. ¿Cuál es la imagen del hombre que debería tener cualquier derecho? La que acabamos de contar recién. Porque además, cuando hacemos las cosas, aunque no lo sepamos, ponemos en las cosas una especie de precomprensión o intuición de lo que somos. En un momento de la historia de la humanidad, equivocamos, como dice Héctor, la lectura, y este equivocar la lectura del hombre fue hacer pasar por rasgos de la condición humana lo que no lo eran, derivó en todo lo que conocemos y todavía hoy seguimos conociendo y utilizando como derecho moderno. Porque incorporamos equivocadamente una imagen del hombre que en base a todo lo que explicó Cota no es la adecuada. La tarea es, y en esto se ha avanzado mucho, hay un cambio, hay un dato positivo, que primero es un cambio cultural, un cambio en las conciencias, que es muy positivo, en parte, en ciernes, falta todavía mucho más, pero el día que se consiga recuperar la conciencia de lo que es el derecho, que es esto, el reflejo de la condición dialogal como propuesta para evitar un defecto que viene de la mano de la propia condición dialogal, por nuestra condición finita y limitada, que es, en vez de, como diría Héctor, la frase que usaba Héctor, al resolver o hacer un mal uso de nuestra libertad, cada vez que hacemos un mal uso de nuestra libertad, estamos negando nuestra propia condición dialogal. Insisto, que se me entienda bien, no quiere decir que podamos eliminar el defecto, no podemos eliminar el defecto. Ahora, como dice Cota, una cosa es no poder eliminar ese defecto, otra cosa es no percibir ese defecto y otra cosa es incrementar ese defecto y suponer que la fuerza se puede combatir con la fuerza, al estilo kelseniano, que también es el enorme disparate intelectual que todavía se sigue teniendo como base al explicar el derecho. No se puede resolver la fuerza con la fuerza. ¿Mm? Bien.
Pero no terminamos, nos queda una clase más, aunque sí, y espero que se haya entendido, se haya comprendido nuestra propuesta. Por eso hablamos del derecho como diálogo. ¿Mm? Por eso los pajaritos no tienen nada que ver en una propuesta como esta. Al contrario, yo diría que los pajaritos están en aquellas propuestas que durante años, que cuentan por siglo, creyeron ver al derecho simplemente como un sistema atávico de represión y castigo. Esos son los pajaritos. Acá hay una argumentación fuerte, contundente, no diría definitiva, pero con pretensión de verdad. ¿Mm? Bien, cierro entonces la clase de hoy. Tienen el material para verlo y nos quedaría un último encuentro que va a ser el lunes que viene con un tema también importante, pero que lo podemos contar ahora un poco más cómodos, un poco más distendidos. Mi preocupación fue desde el primer día de la clase hasta hoy poder defender toda nuestra preocupación, todos los que formamos parte de la cátedra, defender y argumentar por qué el derecho es lo que es y no lo inventamos nosotros. El derecho es así desde que el hombre está en la tierra. ¿Mm? Esto no pretende pasar por algo novedoso, inteligente. No, esto es simplemente recobrar algo que ya estaba presente o empezó a estar presente con el primer minuto del hombre en la tierra. La clase que viene vemos entonces la justicia. Gracias, chicos, chicas. Nos vemos en la próxima. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Adiós. Chao, gracias.